Con el objetivo de fortalecer el hábito de la lectura en niños y niñas de la Ciudad de México, se lleva a cabo en el Centro Nacional de las Artes la edición número 39 de la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2019. Con las cámaras de Capital 21 pudimos realizar un recorrido por los diversos stands de las editoriales participantes, esto para conocer parte de la literatura infantil que ofrecen. Es el caso de Editorial Libros del Zorro Rojo en México. Todo lo que manejamos es ilustrado y los textos son traducciones íntegras. Las dos novedades para esta feria es este de Migrantes. Este es un libro sin texto, es totalmente a través de las imágenes y es un libro que ha gustado mucho. Además de la venta de libros, se puede participar en las diversas actividades como salas de lectura para primera infancia, talleres infantiles, talleres juveniles, seminarios, conferencias, presentaciones de libros, entre otras. Además, los niños y niñas visitantes y que gustan de la tecnología pueden encontrarse con Luca, un robot lector que fomenta el gusto por la literatura. Pues para ellos reflejaba un mundo de ensueño. Sin embargo, ella no pintaba un universo imaginario, retrataba su vida. Es completamente interactivo y cuenta con la opción de música. Volviendo al tema de los libros, en la FIL Infantil 2019 podemos encontrar títulos ganadores de premios internacionales como Orbis Sensualium Pictus. Lo que hace este libro es retomar el formato tal cual del texto medieval. El autor lo que quería era hacer un diccionario con todas las cosas que había en el mundo y que se podían hacer, pero para niños. Entonces lo que hace es hacer la ilustración y acompañarla de la definición. La FIL Infantil y Juvenil estará hasta el próximo 18 de noviembre con entrada libre. En la cámara Javier Cordero para 21 Noticias, Enrique Muñiz.